Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo vídeo de Python, donde veremos un poco por encima lo que son las sintaxis de Python. En este vídeo vamos a hacer hincapié en las sangrías. La sangría se refiere a los espacios al principio de una línea de código, mientras que en otros lenguajes de programación la sangría en el código es solo para la legibilidad. La sangría en Python es bastante, pero bastante importante. Python usa la sangría para indicar un bloque de código y veremos un ejemplo. No os preocuparos si no entendéis esto, pero es para que veamos lo importante que es la sangría en Python. Entonces, además de que se vaya desarrollando el curso, a medida de que se vaya desarrollando el curso, veremos muchísimas otras cosas, pero vamos a hacer un poco de hincapié primero en lo que es una sangría para Python, ¿vale? Supongamos que tendremos esta línea donde le estamos indicando a Python que 5 es mayor que 2, ¿vale? Le estamos diciendo que si 5 es mayor que 2 y lo cerramos con nuestros dos puntos, al hacer Enter verás como Python o el lenguaje o el Visual Studio Code, que es nuestro editor para trabajar con Python, ya nos está dando esta sangría que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, esto significa que para Python es bastante importante, como habíamos dicho al principio del vídeo, las sangrías, ¿vale? Entonces, le vamos a decir que si 5 es mayor que 2, que nos imprima, ¿vale? 5 es verdad que es mayor que 2, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Entonces, vamos a hacer que corra este código. Vamos a salvarlo con Control S, o si te vas a File, vas a dar a Save, ¿vale? Y una vez que lo hemos salvado, lo vamos a ejecutar, ¿vale? Vamos a decirle que lo ejecute. Y ahora sí, si te fijas en esta línea que tenemos aquí, 5 es verdad que es mayor que 2. Esto lo hemos hecho correctamente porque le estamos indicando a Python que este print corresponde a este primer bloque que tenemos aquí. ¿Qué pasaría si nosotros quitamos, para que vean lo fundamental que son las sangrías en Python, qué pasaría si nosotros quitamos esta sangría en el código? Vamos a otra vez presionar Control S para guardarlo y vamos a ejecutarlo. Pasa que nos muestra un error de indentación, ¿vale? Nos está dando este error porque para Python esto no es correcto, tenemos que darle una sangría. El número de espacios depende de la persona, es decir, depende de ti como programador. Y es verdad que el uso más común en otros lenguajes es dejar 3 o 4 espacios, pero bueno, eso ya es a gusto tuyo, ¿vale? Simplemente tienes que dejar los espacios que tú entiendas, le damos a dar salvar y esto no daría ningún error siempre y cuando tengamos la cantidad de espacios. Por ejemplo, si nosotros hacemos un print, ¿vale? Vamos a copiar esto de aquí, ¿vale? Y vamos a volver a hacer un print y vamos a quitarle o a cambiar esta sangría. Fijaros que esto pertenece al mismo bloque, ¿vale? Por lo tanto, tenemos dos print dentro del mismo bloque y si nosotros ejecutamos este comando nos va a dar un error, ¿vale? ¿Por qué nos va a dar un error? Vamos a guardar y vamos a correrlo. ¿Por qué nos va a dar un error? Porque cuando tenemos una sangría dentro de un único bloque, tenemos que comprobar que siempre tengan el mismo espacio en sangría. Si nosotros le damos un espacio diferente dentro del mismo bloque, sabemos que ya nos va a dar un error. Solamente tener cuidado con esta parte, ¿vale? Nosotros vamos a guardarlo así, con el mismo espacio en el mismo bloque, el mismo espacio de sangría, y le vamos a dar a ejecutar y verás cómo ahora sí que ya no te da error porque entiende que es correcto lo que le estás indicando porque lógicamente se ve que tiene el mismo espacio. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos dos if? ¿Vale? Vamos a copiar esto, vamos a quitarlo de aquí, un segundo, y vamos a decir que vamos a hacer el mismo ejemplo, if 5 mayor que 2, entonces aquí sí que podremos elegir, por ejemplo, otro tipo de, es decir, menos cantidad de sangría. ¿Por qué?
porque ya este código, este print, pertenece a este bloque, no a este primero, ¿vale? Entonces vamos a guardar esto, vamos a guardarlo con control S, vamos a ejecutarlo y verás cómo, a ver, aquí nos ha dado un error. Claro, nos ha dado un error porque me he comido los dos puntos, ¿vale? Vamos a dar control S y vamos a ejecutarlo. Si te fijas, tienen diferentes sangrías, pero porque pertenecen a diferentes bloques. Es decir, cada vez que vemos una sangría, sabemos que esa sangría corresponde al bloque superior, ¿vale? Pero si nosotros tenemos aquí otro tipo de bloque, podemos empezar con una nueva sangría. Eso sí, ahora si nosotros queremos poner otro bloque, otro print aquí, sabemos que ya tenemos que ser con una sangría consecutiva porque esta segunda línea pertenece al bloque principal de aquí arriba, ¿vale? Guardamos, ejecutamos y vemos cómo no nos da ningún error. Hasta aquí el primer tema del vídeo relacionado con la importancia que tenemos en las sangrías. No os preocuparos si no sabemos nada de esto, porque es solamente a modo de ejemplo para que sepas lo que significa las sangrías para Python. Espero que este vídeo te haya gustado, nos vemos en un siguiente vídeo.